Estoy muy emocionado otra vez por compartir el capítulo 18 de Mateo, seguir el desarrollo de este sermón. Es una explicación o una respuesta que Jesús hace una pregunta que los discípulos le plantearon. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y a partir de esa pregunta, como habíamos visto la semana pasada, Jesús comienza a desarrollar una respuesta. Y es una respuesta súper amplia. Como habíamos hablado también, muchas veces tenemos las respuestas, tenemos no solo respuestas, sino explicaciones. Hay argumentos que se dan, pero muchas veces nos falta la pregunta que origina la explicación. En este caso, tenemos la pregunta. Y debemos entender todo lo que sigue a la luz de esa pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y una de las cosas que habíamos visto es que el Señor Jesús toma a un niño, lo pone en medio y le dice: cualquiera que se humille como este niño es el más grande, el más importante en el reino de los cielos. Pero la respuesta no termina ahí. Y Jesús va a comenzar a desarrollar, a explicar el valor que tienen los pequeños. ¿Qué tan importantes son los pequeños, los que se humillan y se hacen como niños para pertenecer al reino de los cielos? ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tan relevantes son? Y lo que sigue, que es lo que vamos a ver hoy, nos va a dar un mayor sentido de la importancia que Dios le da a los que se humillan y se hacen como pequeños. Y habíamos desarrollado lo que es humillarse, es reconocer que no podemos salvarnos, reconocer que no tenemos la capacidad de alcanzar esa salvación y que necesitamos que alguien más nos salve, que nuestros méritos no pueden salvarnos. Por lo tanto, vamos a continuar ahora desarrollando este capítulo 18 y vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús acerca de lo importante, de lo valioso que son los que se humillan. Y dice el capítulo 18 en el versículo 5: y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes
y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Y así como siempre suplicamos que el mismo Espíritu que la dio también en esta noche nos haga entender. Y no solamente entender, sino apreciar, valorar y guardar en el centro de nuestro corazón para que tengamos vida. Señor, dame la gracia de poder comunicar con exactitud, con denuedo tu palabra, Señor, y que también podamos recibirla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si a alguien le pasó descubrir que la parábola de la oveja perdida está en el contexto de lo valioso que son los pequeños del reino de los cielos. Para mí fue un descubrimiento. Descubrir que esta parábola tan preciosa está en el contexto de la valoración que Dios tiene de los que se humillan como los niños. En esta porción de la Biblia que acabamos de leer, podemos hacer tres grandes divisiones. La primera es el valor de recibir y cuidar a los pequeños, en el versículo 5. Es más, esta porción nos declara que los que reciben como a los niños, reciben a aquel que los envía, reciben a Jesús mismo. Imagínense el valor. La segunda sección son los que provocan a pecar o hacen caer a los pequeños en los versículos 6, 7 y 10. Ahí se nos explica el castigo para los malos que los hacen tropezar a los pequeños. También se nos dice que los pequeños deben cuidarse de caer. En el medio de estas dos secciones tenemos los argumentos para no hacer tropezar a los pequeños, y también es el mismo argumento para que los pequeños se guarden de pecar. Y eso lo podemos encontrar en los versículos 10 al 14. Estos argumentos son los ángeles que miran el rostro de Dios de día y de noche. Esa es una razón por la cual no se debe hacer tropezar a un creyente. Y la segunda razón es porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Él es el buen pastor que sale a rescatar a la oveja perdida. Pero vayamos al versículo 5 un momento. Dice: y aquel que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Es decir, cuando nos cuidamos entre creyentes, cuando alguien ama a un creyente, cuando alguien lo recibe, lo cuida, le da la bienvenida, está recibiendo al mismo Cristo. Porque el mismo Cristo habita en los creyentes. Y este es un gran misterio del que el apóstol Pablo nos habla. Él dice: hay un misterio enorme. Cristo está en ustedes. Esto estaba oculto, pero ahora fue revelado y se los estoy contando. Cristo habita en los creyentes. Por lo tanto, cuando nos cuidamos, cuando nos recibimos, cuando nos tenemos en cuenta,
Cuando nos amamos unos a otros, estamos haciéndolo al mismo Señor. Muchas veces he escuchado canciones y cantamos canciones que dicen: Señor, mostrame cuál es tu voluntad, enséñame a amar. Y nos imaginamos no sé qué cosa, pero la respuesta es muy simple. La respuesta es: ama a tu hermano. Esa es la forma. Es difícil, sí lo es. A veces sí. A veces están los que son fáciles de amar y estamos los más difíciles de amar y de soportar y de sobrellevar. El Señor dice que debemos ser cuidadosos en cómo nos tratamos, cómo nos recibimos, cómo nos tenemos en cuenta, cómo reaccionamos con los hermanos. Ahora, vamos al versículo que sigue. Y aquí, el versículo anterior comienza a tomar una dimensión cada vez más profunda. Si es a Cristo a quien recibo, entonces el versículo 6 tiene mucho sentido. Pero aquel que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay un juego con la idea de las piedras, ¿vieron? En esta versión se puede observar. Hay otras versiones que lo pierden porque dice: ay de aquel que haga pecar o que causa el pecado o hace pecar a otro, pero en este caso hay un juego de palabras. La piedra de tropiezo y la piedra de molino, de las que movían los asnos, que eran para moler el trigo. Se usaban dos piedras grandes, gigantes, que servían para moler los granos. ¿Qué tipo de tropiezo? Y en el contexto en el que Jesús está hablando, les está diciendo a los maestros de la ley, y le estaba diciendo a todos los que estaban escuchando, que menospreciaban a los discípulos, porque no eran de la clase religiosa, porque no eran renombrados, los menospreciaban. Porque aquellos que se acercaban a Jesús en aquel tiempo eran los recaudadores de impuestos, las prostitutas, quienes eran rechazados. Y el Señor les lanza una advertencia a cualquiera que estuviera escuchando, que estuviera menospreciando a los discípulos que creían en Él. Ojo, no hagan que pierdan su fe. El Señor habla del mundo que trae piedras de tropiezo. El mundo está diseñado para hacernos tropezar. El mundo está diseñado para hacernos pecar. Hay 1001, me quedo corto, maneras en las que nos pueden hacer tropezar. Las ofertas están al orden del día. Uno sale a la calle y el mundo está diseñado para hacernos caer, para intentar que nos apartemos de la fe, que no sigamos más al Señor. Pero hay una advertencia severa para aquel que hace tropezar a un creyente. Cuidado con los que buscan
que los creyentes se aparten de la fe. Hay que tener mucho cuidado de aquellos que andan rondando a los varones creyentes preciosos del Señor para intentar hacerlos caer. Hay de los que del mundo intentan cazar, comillas, a las mujeres creyentes. Siempre en la célula con el grupo de adolescentes les decía: ustedes son preciosos para el Señor. Guarda con aquellos que tratan de jugar con ustedes, porque no les va a ir bien. Y si los hacen pecar, mejor que se aten una piedra de molino y se arrojen al mar. Porque el juicio y el castigo contra aquellos que hacen pecar a los creyentes será muy severo. También se nos dice que los pequeños deben cuidarse de caer. Los que creemos en el Señor debemos ser muy celosos de guardarnos, de no caer en los tropiezos, en las ofertas que son para pecar. Dice así el versículo 8: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y sigue, versículo 9: y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo los 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. ¿Significa esto que debemos cortarnos la mano o debemos cortarnos el pie? No, esto es una hipérbole, esta es una exageración que el Señor está utilizando, es un recurso para tratar de hacernos entender lo importante que es huir del pecado. Huir de las trampas que nos van a ofrecer aquellos que intentan hacernos caer. Es una hipérbole, es una exageración, pero imagino que no caben palabras en el griego, en el arameo, en el español para explicarnos lo terrible que es ofender a Dios. Creo que no existen palabras para decirnos lo urgente que es alejarnos del pecado. Los pequeños debemos saber que los tropiezos van a venir, pero debemos estar preparados para hacer frente a la tentación, para descubrir apenas inicia, huir. Ningún pecado es demasiado pequeño, ningún pecado debe tomarse a la ligera. Si nos acostumbramos a pecar, nuestra conciencia se va a cauterizar, se va a endurecer y de a poco nos iremos alejando del Señor y de a poco nos extraviaremos. Ningún pecado es para tomarse a la ligera. Ninguna tentación debe tomarse como que no pasa nada. ¿Y saben por qué? Por lo que va a venir. El argumento que Jesús va a dar para no pecar es el mismo, es exactamente el mismo que para aquellos que intentan hacer caer a los creyentes. Y es: los ángeles del cielo están ocupados en tu salvación. Los ángeles del cielo son seres espirituales, como dice Hebreos, enviados en favor de los que han heredado la salvación. Son espíritus ministradores. Son seres enviados en favor nuestro. Y si el cielo se mueve para que nosotros heredemos la salvación, ¿cuánto más debemos cuidar la salvación? Ese es el primer argumento.
Cuanto más aquellos que intentan hacer caer a los creyentes deben tener cuidado, porque no querrán enfrentarse a los ángeles del cielo, a los ángeles que ven el rostro de Dios, seres santos que habitan en la presencia de Dios. Y el otro argumento para alejarnos del pecado es que el Hijo del Hombre vino para rescatar lo que se había extraviado, lo que se había perdido. Si eso no nos basta para alejarnos del pecado, no hay otra cosa que nos pueda mantener lejos del pecado. Cuando el Señor dice que el pecado, si hay algo que nos está ocasionando una tentación, debemos cortarla y echarla, es extirparla, aunque sea dolorosa. Es una idea de dolor la que está metida aquí. No va a ser fácil, porque la tentación no es algo sencillo. No somos tentados con algo que no nos gusta. Somos tentados con aquello que nos atrae. Y deshacernos de eso va a provocarnos dolor. Pero es mejor sufrir el dolor de deshacerse de la tentación aquí y ahora, que empezar un camino que nos va a alejar de Dios. No que vamos a perder la salvación, no estoy predicando eso. Lo que estoy diciendo es, aquel que permanece en el pecado, ¿verdaderamente consideró el valor que se pagó por su vida? Aquel que permanece en el pecado realmente entiende que Jesucristo vino para rescatarle. Aquel que permanece en el pecado realmente entiende el valor de lo que se moviliza en los cielos para que los creyentes hereden la vida eterna. Si no lo sabían, se los cuento ahora. El cielo se mueve para que nosotros no nos perdamos, para que seamos guardados. El cielo se mueve para ejecutar venganza contra aquellos que se oponen a la obra de Cristo. Dios no toma en poco el pecado, porque Él mismo salió a buscarnos para rescatarnos. Ahora bien, estos versículos hablan de los que son tentados, los que provocan la tentación, y de los que son tentados, los que provocan la tentación, hablando del mundo. Pero también habla de aquellos que deben resistir a la tentación. Pero también me hacía la pregunta, esto de arrancarse, salir del pecado, ¿no se hace referencia también a nosotros como creyentes de no hacer pecar a nuestros hermanos? Me inclino a pensar en la primera idea que es esto que expuse, pero también el apóstol Pablo va a hablar de los creyentes que hacen tropezar a otros creyentes. En 1 Corintios 8, el apóstol Pablo va a desarrollar el tema de la carne, que en ese entonces era complicado. La carne que se comía era carne que salía de los templos muchas veces, y que el apóstol Pablo dice, miren, si yo tengo que consumir esa carne, a mí no me hace ningún problema, porque los ídolos no existen, no son nada. Pero si yo como esa carne y mis hermanos que vienen escapando de los sacrificados a los ídolos, los judíos que creían y que tenían problemas con ese tipo de carne, él dice, miren, si eso va a hacer tropezar a mi hermano que cree en Cristo, yo no lo voy a hacer.
no comeré nunca más carne, dice él, con tal de que por mi acción no caiga mi hermano. Y él dice, por quien Cristo murió. En Romanos 14 él desarrolla también un tema de la dieta. Y él dice, miren, algunos tienen un problema con los días, con la carne, otros tienen problema con la comida. Miren, yo voy a cuidarme de todo, con tal de que no tropiecen ninguno de los que Cristo murió, por los que Cristo murió. Es así de importante era que mis acciones no hagan tropezar a los que creen. Que mis acciones no hagan tropezar a mis hijos que creen. A los pequeños. Tengo creyentes.